de mercancía, quitándole esta restricción que está aquí en la parte inferior izquierda, que dice restringir según relación de documentos. La advertencia que les estaba haciendo es que esta opción únicamente la pueden quitar cuando quieran clonar documentos, no cuando estén haciendo documentos del mismo proceso. Me explico. Esta opción no la deben quitar si están haciendo una entrada de mercancía a partir de una orden de compra, porque si lo hacen, la orden de compra no se les va a liquidar y les va a quedar con error el sistema. Pero lo puedo hacer cuando quieran clonar documentos de un proceso a otro, o incluso del mismo proceso, porque yo podría hacer una solicitud de compra a partir de otra solicitud de compra. Entonces, en este caso sí es válido quitar esa restricción. Entonces simplemente le quito la restricción, vengo acá y busco el documento que dice entrada de mercancía, y aquí en el documento de entrada de mercancía le coloco el consecutivo que vendría siendo este 44798. Ahí me trae los ítems, simplemente importo y ya no tuve que digitar los ítems. Acá tienen una pregunta en Bogotá. En el caso de que necesitan manejo, ese tipo de cosas, pero digamos que no lo hagan, pero ellos ya tienen que lo van a hacer, hay otra forma de controlar que ellos no hagan eso con todos los documentos que comenten a contar más importantes. Por el perfil se puede hacer. Para que ellos no tengan la potestad de deshabilitar eso y habilitar, sino que digamos sea, no sé, Xamir o directamente en esa situación que haga eso, pero ellos no tengan esa potestad de hacer eso, están importando los documentos. Aquí me están haciendo una pregunta en Bogotá de si hay la posibilidad de por perfil conceptos, es decir, que cada sede aquí en el maestro de conceptos, en los conceptos de consumo, tendrán que crear cada uno de los conceptos que vayan a utilizar para hacer las salidas por consumo de activos de operación. ¿Sí? Que sugiero que sea de igual forma la misma nomenclatura, es decir, AOP 001, activos de operación 001 y que diga consumo de cubiertería, por ejemplo. Y que eso tenga la respectiva cuenta del gasto o del costo que corresponda a las salidas por consumos de cubiertería y así sucesivamente. Es decir, que por cada cuenta del costo o del gasto que vayan a utilizar en la salida por consumo, debe crearse un concepto diferente. ¿Sí? Entonces también la tarea es crearse cada uno de los conceptos de consumo que correspondan a la salida por consumo de los activos de operación. ¿Sí? Sí, porque... Como les vuelvo y reitero lo que les había mencionado. En este momento no estoy tocando ningún tema de activos fijos. Ese tema déjenlo olvidado hasta que lo toquemos. Solamente activos de operación. Este es el manejo única y exclusivamente para activos de operación. Levanten la mano, por favor, si todo está claro. Bueno, aquí en Bogotá ya me Carlos también. ¿Santa Marta hay alguna duda? ¿O todo está claro? Tengo una pregunta y... Por favor, marquen al avance 1545 para formular su pregunta. Santa Marta nomás, porque en Santa Marta no tenemos audio.
No veo los mensajes. No, no es el mensaje, hagamos la pregunta por este medio. La pregunta es que si los activos de cubiertería y mercadería es para ingresarlos en lotes o individuales. Según lo que habíamos hablado en unas reuniones pasadas aquí con el señor Ramón y con Edgar y con Gonzalo y con el asesor de NIF, la idea es que ustedes tengan el control dependiendo de la necesidad. Es decir, si ustedes ven que colocando cucharas pueden tener control, lo hacen. Pero si resulta que ustedes no pueden tener cucharas, porque si yo tengo cuchara grande, cuchara mediana, cuchara pequeña, cuchara de lujo, entonces así mismo tendrán que dividir su inventario. Es dependiendo del control que ustedes quieran ejercer sobre esos activos de operación. No le copié. Pero es que la pregunta es cuándo se adquiere, cuándo se compra, cómo se ingresa. Se ingresa por unidad, se ingresa por lote. Por unidad. Tiene que funciona como funciona el resto del inventario. Funciona como funciona el resto de inventario, es decir, si ustedes hicieron una compra de 1000 cucharas, tendrán que ingresar el artículo cuchara y colocar 1000 unidades, como ingresan el aceite, como ingresan la carne, como ingresan el resto de productos para los activos de operación. Bueno, aquí ya por el visto creo que todo está claro. Entonces, no sé si tengan alguna otra inquietud. No. Ok. Bien. Ese sería el manejo de los activos de operación. Como vemos, en ningún momento los activos de operación van a cruzar por el módulo de activos fijos. Es simplemente un control que se va a manejar dentro del módulo de inventarios, donde se va a controlar tanto el proceso de compras como las existencias. Entonces, ¿para qué? Me hace falta una parte que ya la voy a explicar. Ahora, ustedes ya le hicieron la salida por consumo a esos activos de operación. Resulta que ahora deben volver a ingresar esos activos de operación. ¿Por dónde? Movimientos, puede ser la opción de ajuste, no se definió, pero creería yo que es por la opción de ajuste. ¿Sí? Que también pueden hacer donde también pueden hacer la operación del F3F2. ¿Qué significa esto? En la salida por consumo, ustedes le dieron salida a todos los activos de operación, es decir que contablemente ya no existen esos activos de operación, pero ustedes requieren que se vuelvan a ingresar para efectos de control. ¿Qué significa eso? Para que cuando ustedes en cualquier momento en sus tomas físicas realicen también el conteo físico de esos activos y en su momento sepan qué activos tienen en cada aporte. Ya ustedes definen si van a hacerle cada toma física o no, eso es un procedimiento interno. Ustedes pueden definir, cada 3 meses hago mis conteos físicos de activos de operación, o cada vez que haga mi conteo físico de alimentos y bebidas también hago los activos de operación. Eso ya es una decisión interna, ¿sí? Lo importante del caso es que debo volver a ingresar esos activos al inventario. Por la opción de ajuste, yo puedo perfectamente decirle aquí lo mismo,
en mi salida por consumo le puedo dar la tecla F3 que me está copiando al portapapeles la información, y en el ajuste de existencia le doy la tecla F2. ¿Sí? Y aquí se debe tener cuidado con algo. Cuando él me copió todo igualito. Pero no es todo igualito, porque aquí cambia la bodega. ¿Sí? Entonces, a cada ítem van a tener que ustedes cambiarle la bodega. Entonces, que aquí no es la bodega 01, sino va a ser la bodega AOP01, o la que ustedes definan. Para que el sistema entienda que eso ya no me lo debe afectar por cuentas de balance, sino por cuentas de orden. Entonces, el F3, F2 sirve como agilidad para copiar y pegar los ítems y no volverlos a insertar. Pero si ustedes no cambian la bodega, van a tener problemas. Esto también se estuvo hablando aquí en las reuniones, ¿sí? Y la idea es que esta segunda parte no lo haga la persona encargada del almacén, sino la persona encargada de activos fijos. Y a esa persona sí se le puede controlar por el rol que no me afecte las bodegas que son de mis activos, perdón, de mis inventarios, sino que me afecte solamente las bodegas que son de control de activos de operación. ¿Sí? Entonces, esa es una opción que debería manejarse de esa forma, o sea, que la responsabilidad del ingreso de nuevos de esos activos sea de otra persona diferente a la persona que maneja los almacenes donde manejan sus inventarios normalmente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que controla activos fijos deberán crearle un usuario, deberán crearle un perfil, deberán crearle un rol para que administre sus bodegas. O sea, esas bodegas de activos de operación quedarán bajo la responsabilidad de la persona de activos fijos. ¿Sí? ¿Qué tendrá que hacer la persona de almacén? La persona de almacén lo que tiene que hacer es pasarle los consecutivos de salida por consumo que utilizó para hacer ese descargue de inventarios, o en su defecto imprimírselos. Bueno, ustedes aquí ya encontrarán el medio interno cómo le comunicarán a esa otra persona. ¿Listo? Y fijémonos que acá en la parte de abajo donde dice conceptos aplicados también me está aplicando unos conceptos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el maestro de conceptos, dentro de los conceptos de ajuste, deben crearse los ajustes AOP001 que correspondan a cada una de las cuentas. Es decir, yo le voy a colocar un nombre: control cubiertería, por ejemplo. Y aquí en la cuenta que le voy a asociar, acá le voy a asociar la cuenta de orden. En esta cuenta que les estoy mostrando acá, en los conceptos de ajuste, que son los conceptos que van a utilizar para el nuevo ingreso de esos activos a los cuales ya les di salida por consumo, esos conceptos van a tener aquí asociada la cuenta de orden. Entonces, retomemos. Los conceptos que ustedes vayan a nombrar de activos de operación en salidas por consumo son conceptos que van a tener las cuentas de costo o de gasto respectivas. Pero las cuentas de activo de operación que creen por ajuste van a tener asociadas son las cuentas de orden, que va a ser la contrapartida de ese movimiento. Es decir,
aquí me estaría debitando mi cuenta 81 y aquí me estaría acreditando mi cuenta 86 por colocarles unas cuentas. Ustedes ya internamente definen esas cuentas. Y con esto ya redondeamos el tema del manejo de activos de operación dentro del inventario. ¿Sí? Para las bajas. Entonces, ¿qué particularidad tendrían las bajas? Que cuando yo esté haciendo un ajuste por bajas, la cantidad va a ser negativa. Es decir, tendría que colocarle menos 100. ¿Sí? Y asociarla al concepto de baja que ustedes requieran. Entonces, ¿cuál es la recomendación que les hago para el tema de las bajas? Que se creen tantos conceptos de bajas como sean necesarios. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo tendría que crearme un concepto que se llame, por ejemplo, Rotura. BJAOP 001. Ya sé que es baja de activos de operación 001. Ojo, esta nomenclatura, esta mnemotecnia me la estoy inventando yo. No es que deba ser así. Me parece que es la mejor forma de identificar en algún momento algún movimiento. Pero igual cada sede es libre de crear sus propios conceptos o regirse a una parametrización o a una directriz que les den directamente desde Bogotá. ¿Sí? Pero la idea es que quede claro ese tema. Y aquí crear, por ejemplo, rotura de cristalería, para que no todo se les vaya a una sola bolsa y en algún momento ustedes por el inventario puedan sacar una estadística de qué bajas fueron por roturas, qué bajas fueron por pérdidas, qué bajas fueron por obsolescencia, no sé. Como les digo, ustedes deben crearse tantos conceptos de bajas como control sobre esos conceptos deban ejercer o quieran ejercer. ¿Sí? Entonces, ya que el señor Ramón me está indicando que esa directriz va a ir directamente de aquí desde Bogotá. Entonces, dependiendo de cómo les digan aquí en Bogotá el manejo de la creación de esos conceptos, en ese momento ustedes ya deben empezar a crear los conceptos en cada una de las sedes. No sé si tengan alguna otra inquietud. Melgar, ¿les quedó claro? Salatiel, ¿les quedó claro? En Santa Marta me dicen que también les quedó claro. Carlos, ahí en Paraíso Cafetero. ¿Señor? Ok. Ese sería todo el manejo de activos de operación. Creo que no se me escapa nada respecto a la necesidad que hay de manejarlos en el sistema. No sé si ustedes vean que algo se me está escapando o tengan alguna duda de algún otro manejo que quieran controlar o que deban manejar dentro del inventario para los activos de operación. Si es así, por favor, coméntenmelo y lo resolvemos de una. ¿Listo? ¿Todo claro? Levanten la mano, por favor, si está todo claro. Mauricio es el que más nos interesa. ¿De verdad Mauricio está? Mauricio está, pero ¿quién se trabaja? Bueno. Esperen que Santa Marta. Santa Marta. Santa Marta. ¿Qué preguntas tienen en Santa Marta? Sí, están jugando. Ajá. Ajá.
vamos a arrancar con el tema de activos fijos. Bien. Esta es una opción que creo que la única sede que la maneja es Melgar, pero que sin embargo va a tener algunos cambios con lo que, con lo que Melgar maneja. Entonces, con el tema de los activos fijos, la idea es que se va a parametrizar para todas las sedes la interfaz entre inventarios y activos fijos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que desde el módulo de inventarios ustedes realicen todo el proceso de compras y después yo haga una salida por consumo que lo que haga es activarme o crearme esos activos dentro del módulo de activos fijos. Esa es la idea de hacer esa parametrización, ¿sí? Entonces, al igual que con los activos de operación, los activos fijos van a tener el control de compras dentro del módulo de inventarios, van a calcular sus retenciones, el IVA se va a ir como mayor valor del costo del activo, y con ese mismo costo se va a ir a contabilizar al módulo de activos fijos mediante una salida por consumo que dentro del módulo de inventario la opción se llama legalización de activos. ¿Sí? Entonces, para ello, ¿qué se necesita? Primero, se deben crear los grupos. Entonces va a haber otro gran grupo que se va a llamar activos fijos, entonces ya vamos a tener dos grandes grupos nuevos, ¿no? Un primer gran grupo que se va a llamar activos de operación, que va a tener sus subgrupos, y otro gran grupo que se va a llamar activos fijos, donde va a tener también cada uno sus subgrupos. Esos subgrupos ya están definidos. Se los irán a pasar, no sé si ya se los pasaron o se los irán a pasar en el transcurso de la semana. En la creación de artículos, aquí voy a tomar uno con el cual hice un ejercicio. En la creación de artículos, la parametrización contable no cambia. Fíjense que sigue siendo la misma que llevan, 3. Entonces, aclaro. Esta opción 2 que yo les mostré ahorita solamente es para activos de operación. Los activos fijos vienen con la opción tradicional de parametrización contable, que es la opción número 3. Esa no cambia. ¿Qué cambia en los activos fijos cuando se creen por el inventario? Que deben manejar serie. Todos los activos fijos, todos los artículos, que sean activos fijos, es decir, que yo vaya a interfazar con el módulo de activos fijos, deben manejar serie. Ya ahorita más adelante les indico para qué es esa serie. De resto, es la misma parametrización. Si por error crearon un artículo de inventario que es activo fijo y no le colocaron serie, no hay nada que hacer. Si hicieron una entrada, hay que revertir esa entrada y volverla a cargar. Y deshabilitar ese activo. Eso no hay forma de arreglarlo después de que hagan el primer movimiento de ese artículo. Bien, vamos a seguir aquí de una documentación que tengo, que yo se las voy a enviar. Hay unos parámetros generales que el administrador del sistema deberá configurar y se los voy a explicar. El primer parámetro es servidor. Básicamente el nombre del servidor donde está alojada la base de datos de activos.
Entonces, aquí está en blanco porque es el mismo servidor. Base de datos. ¿Cuál es la base de datos de activos fijos? ¿Sí? Entonces, dentro del módulo de inventario, debo colocar el nombre de la base de datos de activos fijos. Grupo de cuentas de activos fijos. Entonces, acá le coloqué que son las cuentas 15. ¿Sí? Nombre de la variable del maestro de referencias utilizada para la plantilla de creación de activos fijos. Entonces, ya les explico para qué es eso. Ténganlo ahí pendiente. Utilizar la serie como código del activo, sí. Entonces, ya sabemos para qué es este número de serie. El número de serie va a ser el código con el cual yo voy a crear el artículo en el módulo de activos fijos. Entonces, voy a contextualizar un poco el tema. Por ejemplo, yo compré estos computadores portátiles en mi inventario. Pero en mi inventario, ¿qué hago? Me creo un artículo que se llama portátil HP ProBook y le digo que la cantidad que ingreso son 5 y guardo mi entrada de mercancía. Ustedes saben que en activos fijos no funciona así. En activos fijos debo crearme computador por computador. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que crearme 5 registros, no uno como lo creé en inventario. En el número de serie, cuando estén haciendo la entrada de mercancía, en ese número de serie van a colocar el código con el cual ustedes van a registrar ese activo en el módulo de activos fijos. Es decir que cuando ustedes hagan la interfaz del módulo de activos, el sistema les va a descargar un solo ítem en cantidad 5 en el módulo de inventarios, pero les va a quedar 5 ítems en el módulo de activos fijos. Eso es lo que va a hacer el sistema en esa interfaz. ¿Sí? Por eso, en este parámetro está definido que la serie es la que me va a indicar el código con el cual yo voy a crear ese activo en el módulo de activos fijos. Por eso está aquí en S. Como este parámetro está en S, estos dos parámetros que siguen, tanto este que le estoy señalando como este, ya no tienen funcionalidad. Perdón, estos tres. Ni este que dice el prefijo del código del activo está conformado por, ni este que dice nombre de la variable del maestro de artículo utilizada en el prefijo del activo, ni este que dice nombre del prefijo utilizado en el activo. Es decir, estos tres parámetros quedan inutilizables al estar este parámetro en S. Y así se va a trabajar acá. Siguiente parámetro, validar que los consumos no utilicen las cuentas de la legalización de activos fijos. Ok, entonces, ¿qué pasa? Acá yo le coloqué que mis grupos de cuentas son 15. Y acá yo le estoy diciendo que me valide para que cuando un usuario quiera hacer una salida por consumo, no me utilice ningún concepto que tenga la cuenta 15, por error, ¿sí? Porque perfectamente un usuario que haga una salida por consumo podría decir que, no sé, que el consumo de empleados se va al concepto que dice legalización de activos de compra de vehículos. El sistema mediante este parámetro me va a controlar eso, que yo en la salida por consumo no utilice cuentas 15. Y acá hay un parámetro opcional que dice guardar nombre del activo fijo como nombre del artículo más la presentación. Aquí yo lo tengo en N. ¿Qué significa eso? Que cuando el sistema en el módulo de activos fijos me cree el activo, él me lo va a crear como portátil HP ProBook. Si yo este parámetro lo dejara en S, él me lo crearía con esto más la palabra unidad, que es la presentación. ¿Sí? Lo tengo en N, considero que no, pero si ustedes quieren se activa, eso es opcional.
Listo. Entonces, tengamos pendiente este parámetro que ya ahorita lo voy a retomar. Bien. La operación dentro del módulo en el momento de realizar la compra no cambia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago acá una entrada de mercancía, esta fue de la cual hice el ejemplo, la entrada de mercancía se registró normalito. ¿Qué va a cambiar? El tema de las series. Entonces, voy a hacerme la entrada de mercancía para que tengamos claridad. Entonces, yo me hago aquí la entrada de mercancía, le coloco el número de factura, le voy a colocar el proveedor, y aquí le doy clic derecho insertar, y aquí voy a colocar el código del activo fijo, que es este portátil, unidad, y voy a comprar 5. Y ahí el sistema, como ya compré, me trajo los precios, el IVA, todo normalito, le voy a enviar al documento, pero fíjense que cambia entre las series. Como yo este artículo le dije que me manejara series, acá yo debo ingresar las series. ¿Por dónde ingreso las series? En este botoncito que es una flecha, le doy clic y ahí me abre esta otra ventana donde yo puedo ingresar las series, ¿sí? Y acá en estas series yo debo saber en qué consecutivo voy en mi módulo de activos fijos, porque estas series van a corresponder al consecutivo de activos fijos, ¿sí? Por ejemplo, yo en la anterior me creé el consecutivo, denme un segundo, no recuerdo, compra, entrada de mercancía, yo me creé hasta la 98000010, 4 ceros. Bien. ¿Qué quiere decir acá? Que acá en las series yo tendría que crearme la 98, 1, 2, 3, 4, 11, ¿cierto? Pero si es consecutivo, esta es la forma de ingresarlo manual, pero si es consecutivo no lo debo hacer así. ¿Cómo lo debo hacer? Ceros a la izquierda. ¿Cuántos ceros son? 6. El prefijo es 98, el rango inicial es 11, el rango final es 15, ¿cierto? Y él automáticamente me crea la serie. Le digo aquí aceptar y fíjense que ahí ya me creó la serie. No tengo que ingresarlas uno a uno. Entonces, ¿qué son los ceros a la izquierda? ¿Cuántos caracteres después del prefijo van a ir? Entonces aquí le estoy diciendo que 6. Fíjense que se cumplen. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Que inicie en 11 y que termine en 15. Ahí están las 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces el sistema automáticamente me asigna esas series por esta opción que se llama generación de series de manera automática, que es la que creería yo que son las que ustedes deben manejar. Le decimos aceptar y acá el sistema automáticamente me cargó las series, ¿sí? Le decimos aceptar y acá el sistema ya me dejó aceptar. ¿Por qué? Porque el número de series coincide con la cantidad. El sistema también me va a controlar eso.
Si ingreso acá 4 series y aquí me dice que la cantidad es 5, también me va a sacar una variación, un error. El número de series que yo ingrese debe coincidir con la cantidad de activos de artículos que yo esté comprando. Le digo aceptar. Normal acá yo le digo que me calcule los conceptos automáticos, él me calcula las retenciones que le tenga parametrizado, eso es normal. Le coloco la fuente que corresponda, la serie que corresponda, que esas pues se las indicarán también como una directriz desde aquí, desde Bogotá, y le decimos guardar. Hasta ahí, ¿qué hemos hecho? Ingresarla a mis inventarios. Hasta acá no hemos contabilizado absolutamente nada en activos fijos. Simplemente ingresó a mis inventarios. Ahora, no es necesario crearse una bodega, pero de acuerdo a lo que hablamos, sí deben crearse una bodega para no mezclar todo lo que tienen de sus inventarios normales con los inventarios de activos fijos. Entonces, otro de los requerimientos es que se cree una bodega que se va a llamar activos fijos, ¿sí? Que va a ser una bodega que les va a servir para controlar, porque en teoría esa bodega nunca debería tener existencia, porque todo lo que yo ingrese por inventarios debería legalizarlo por activos fijos. Entonces es una bodega como de... Va a quedar una sola, normal, satélite. Una sola bodega que se llame activos fijos. Donde le dan la entrada social en el almacén. Ajá. Listo. Aquí ya hicimos nuestra entrada 44.800. Ahora sí venimos con la opción de activos. La forma de hacer esa legalización la encontramos aquí en movimientos y se llama salida por legalización de activos. Repito, movimientos, salida por legalización de activos. ¿Qué va a hacer esta opción? Lo primero que va a hacer es... ¿No sería bueno mirar si están mirando? Están tomando apuntes, están diciendo. Hasta el momento todo está claro. Carlos del Paraíso. Salatiel, en Vergara. ¿Todo claro? Listo. Y en Santa Marta ya me hicieron todo bien. ¿Y en Bogotá? Y aquí en Bogotá también ya me hicieron todo bien, creo. Bueno. Movimiento, salida por legalización de activos. Entonces, en esta salida por legalización, la idea es que primero yo me debía haber creado unos conceptos por maestros, conceptos. Entonces, permítanme, yo miro cuál fue el concepto que me creé, que no me acuerdo. El 999. Aquí en consumo debo crearme un concepto que tendré que crearme un concepto por cada cuenta de activo que yo quiera manejar o que deba manejar, ¿sí? Entonces, en este caso yo me creé un concepto 999 que se llama legalización equipo de cómputo, ¿sí? Al cual le asocié la cuenta respectiva, la cuenta 15. Entonces, cuando yo haga esa legalización de activos, lo que el sistema va a hacer es acreditarme la cuenta asociada al activo, llamémosle una cuenta 14, y debitarme la cuenta 15 que tenga configurada en el concepto de consumo correspondiente a la legalización de activos, ¿sí?
Pero para que esto funcione, vamos a ir a este parámetro que dice plantilla activo. Nombre de la variable del maestro de referencia utilizado para la plantilla. Entonces, ¿qué pasa? Que acá hay un concepto nuevo que ustedes deben manejar y es el maestro de referencias de inventario. En este caso me creé una referencia que se llama plantilla para legalización de equipo de cómputo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo debo crearme estas referencias de inventario y a esta referencia de inventario debo asociarle aquí una columna adicional que previamente me debía haber creado. Creo que ustedes nunca han manejado el tema de las columnas de las variables adicionales, entonces lo voy a explicar detalladamente. ¿Qué significa crear una columna adicional? Cuando yo creo una columna adicional es porque quiero agregarle un campo a una opción del sistema porque ese campo lo necesito para esa opción. ¿Sí? Eso significa una columna adicional. Eso se puede crear en cualquier pantalla del sistema. ¿Sí? En este caso la necesitamos puntualmente para referencias de inventario. Pero si yo necesitara crear, no sé, en el maestro de artículos, si yo necesitara crear un botón adicional, fíjense que aquí también está el botoncito. Que aparte de todo lo que me pide el maestro de artículos, yo necesito guardar un campo X. Entonces para eso sirven los datos adicionales. Eso se crea por donde acá por sistema, diseño de variables, definición de variables. Y aquí yo me creé una variable que se llama plantilla activo. El parámetro al cual les estaba haciendo alusión, me estaba preguntando eso. Nombre de la variable del maestro de referencias, tantas plantillas como necesite. Entonces fíjense que aquí yo me creé una plantilla que se llama equipo-compu, que dentro del módulo de inventario, en la referencia que dice plantilla para legalización de activos de equipo de cómputo, le dije en esa variable adicional que me creé que el nombre de la plantilla en activo se llama equipo de cómputo, equipo-compu. De esa forma es que el sistema se interfaza con el módulo de activos fijos. Entonces, sé que este tema no es tan fácil de digerir, entonces voy a volver a repetirlo con calma. Primero, cuando pensamos en hacer la interfaz entre el módulo de inventarios y el módulo de activos fijos, lo primero es que los activos que en inventario se llaman artículos deben manejar serie, ¿cierto? Segundo, que la serie va a corresponder al código con el cual yo voy a crear ese activo en el módulo de inventario. ¿Sí? Pero que cuando yo haga esa legalización, yo debo tener en cuenta algo que se llama la referencia, que es algo que es desconocido para ustedes porque ustedes nunca lo habían manejado. Entonces, esta referencia de inventarios, que la encuentran aquí por maestros, referencias de inventario, les va a servir para crearse cada una de las referencias dependiendo del tipo de activo que necesiten crearse en el módulo de activos fijos. ¿Sí? En este caso yo me creé una referencia que se llama plantilla para legalización de activos y que esa referencia requiere una variable adicional. Realmente lo de la variable adicional es algo que se configura solamente una vez y eso se hará con el administrador del sistema. Lo que deben tener claro es que esa variable adicional debe ser diligenciada con el nombre de la plantilla en el módulo de activos fijos. Entonces fíjense que acá le estoy diciendo al sistema, esta referencia que me estoy creando
corresponde a la plantilla de activos fijos que se llama equipo-compu. Que si yo voy al módulo de activos fijos, aquí la tengo creada, equipo-compu, ¿sí? Entonces lo que debe tener claridad es en eso, que el modo que nosotros encontramos para amarrar el módulo de inventarios con el módulo de activos fijos fue mediante las referencias, y que cada referencia va a hacer alusión a una plantilla creada en el módulo de activos fijos. Acá en Bogotá, hasta el momento, claro. Bueno, señor. O sea que debo crear todas las plantillas que yo requiera para poder cargar el tema de activos fijos. Sí. Una para cómputo, una para equipos de radio, equipo de radio, maquinaria de equipo. Por cada tema. Listo. Omar, disculpe. Señor. Eso no podría funcionar igual que va a funcionar el traslado que le estamos haciendo, por decir algo, a la cuenta de activos de operación, a las cuentas de orden. No, señor. No, porque aquí ya requiere interfaz con otro módulo. A diferencia de los activos de operación, que es un control interno, un manejo interno. Paraíso Cafetero, Carlos, ¿alguna inquietud hasta el momento? En Santa Marta. Ok. Salatiel, en Melgar, hasta el momento todo claro. Claro que ustedes ya tengan muy avanzado este tema porque allá lo han manejado. Pero sin embargo, claro el tema, Salatiel, Miriam. Ya durmió Salatiel. Señor. Una pregunta. Cuénteme. No les escucho. El código de una sola plantilla, ¿Perdón? No, la pregunta del código. en las plantillas, el crear el nombre, agregar dentro de la cuenta, dentro del código. ¿Este código se crea aquí en o va para atrás? Es el código lo crean directamente aquí en el Nos va a tocar como crearle aquí, ¿cierto? Los códigos de acuerdo a la Pues cuenta digamos que contable. o sea, son 4 bases de datos independientes, pero por homogeneidad creería yo que es mejor que todas las sedes se creen el mismo código para hacer una mejor auditoría del tema. La estructura de la Bogotá. Entonces, la estructura de los códigos me dice el señor Ramón que se las van a dar aquí en Bogotá. Habría que mirar en Melgar, que sé que en Melgar tienen algunas plantillas creadas. Ah, no, pero esa información de las plantillas ya desaparecería porque se va a arrancar una nueva base de datos de activos. Bueno, esa parte no la mencioné, pero no sé, las sedes la tienen claras. A 31 de diciembre de 2014 se van a arrancar con saldos iniciales de activos fijos, ¿sí? Es decir que tanto Santa Marta como Melgar, que estaban manejando en algún momento los activos fijos, esa información que han manejado este año la van a tener que redigitar en el momento en el que se arranque con la nueva base de datos de activos. Porque la idea es que la plantilla que fue suministrada previamente la registren con saldos a 31 de diciembre de 2014. ¿Sí? Y a partir del 1 de enero arranca una nueva historia para el círculo de oficiales en el tema de activos fijos. ¿Sí? Entonces va a ser necesario, en el caso de Melgar, que ya tenía creadas plantillas en activos fijos, va a tocar volver a crearlas. O sea, esa información ya no les va a servir. Y se van a regir con la estructura, con las directrices que les den desde acá, desde Bogotá. Eso pues en cuanto al módulo, que no lo había mencionado, se me pasó, pero creo que ya previamente les habían informado del tema. Bueno. Entonces, aquí tenemos nuestra plantilla creada,
En inventarios tenemos nuestra referencia creada. Entonces, ahora sí, ¿cómo funciona esa parte? Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar estas pantallas distractoras. Entonces, movimientos, salida por legalización de activos. Acá, donde dice artículo salida por legalización, le damos clic derecho insertar y le colocamos el código que es en este caso el que yo tengo 98010001, que es el que corresponde a los portátiles. Le decimos que le vamos a dar la salida a los 5, ¿sí? Y acá tenemos que insertarle las series. Entonces, le decimos clic acá y seleccionamos las series, que en este caso son todas las series. De área de Santa Marta, que ellos no están viendo nada. Dime, Kelly. ¿Desde qué hora? Dame un momento. Acabo de enviar de nuevo la invitación para que por favor acepten el escritorio. Levanten la mano, por favor, si están viendo todos el escritorio. Sí, señor. Ahí ya tengo de los que están viendo. Cualquier cosa. No, no funciona. Está en, no sé, está como en grabar, no sé. No, no funciona. Ya les compartí el escritorio. ¿Sí lo están viendo, Carlos y Salatiel? ¿Sí? ¿Y Salatiel sí ve el escritorio? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Bueno. Entonces la idea, como les comentaba, es interfazar el módulo de inventarios con el módulo de activos fijos.
En la entrada de mercancía lo fundamental es que cuando estén ingresando los ítems, les ingresen las series. Por lo tanto, todos los artículos que correspondan a inventario, a activos fijos, deben manejar series en la creación. Y estábamos hablando de las referencias de inventario. Entonces, fijémonos que acá en la edición de ítems de la entrada aparece algo que se llama referencias, pero lo dejamos en blanco. Porque esa referencia únicamente, permítame, yo confirmo algo. ¿Le saqué, perdón? ¿No están viendo lo que yo estoy mostrando en el módulo de inventario? Ya les compartí pantalla. Voy a detener la presentación y voy a volver a compartirla. Para que por favor acepten. Ahí les estoy compartiendo la pantalla. Ahora que también se me gustó. Ahí les acepta. Perfecto, no, perfecto. No se escucha la conferencia ni se configura la videocámara. En Santa Marta no me están escuchando tampoco. No. Denos unos minuticos en que en Santa Marta no están escuchando lo que estoy hablando, entonces ya van a colaborarles con el audio allá. Entonces denme un momento, por favor. No me están escuchando. No se escucha la conferencia ni se configura la videocámara. Esta niña no está. El que ahí no está, pero ninguno de los otros muchachos. Esto ya son tres, Kelly y los otros dos. Sí, pero es bonito, no sé, el equipo no puede hacer mucho, porque esa idea sí puede ser algo físico, no sé. Bueno, entonces repasando, tenemos que los ítems que van a trabajarse en el módulo de archivos fijos deben manejar series, y en el momento de hacer el ingreso o la entrada de mercancía deben colocarle las respectivas series de acuerdo a la cantidad que estén comprando, ¿sí? Ese básicamente es el único cambio a nivel operativo del sistema que deben tener en cuenta cuando estén haciendo la entrada de mercancía de los artículos que son activos fijos. Para realizar la entrada de mercancía, para realizar la legalización de activos, les había mencionado que deben entrar aquí por movimientos y escoger la opción que dice salida por legalización de activos. Pero que para poder utilizar esta opción, previamente debieron haber configurado las referencias de inventario. Y que las referencias de inventario es la forma en la que el sistema me permite ligar el módulo de inventarios con el de activos fijos, donde cada referencia que yo cree aquí en esta variable adicional debe tener el nombre de la plantilla que yo cree en activos fijos. Ya ahorita voy a detallar cómo se crea esa plantilla. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en las referencias de inventario
se debe crear cada referencia y cada una de esas referencias asociarle la plantilla, el nombre de la plantilla que corresponde en activos fijos. La referencia de inventarios debe estar marcada como salida por consumo, eso no se lo había mencionado esta mañana. Todas las referencias de inventario que se creen deben estar marcadas con el documento salida por consumo. Es el único documento que debe estar marcado en las plantillas. Y eso lo que les va a permitir es utilizar esa referencia en el momento de hacer la legalización del activo. Entonces, ¿de qué forma se hace eso? Aquí en legalización de activos fijos es como una salida por consumo. El consecutivo se genera automático, le colocan la fecha y le colocan el detalle. Entonces en el detalle le podemos colocar, por ejemplo, computadores, administración, por ejemplo. El solicitante, vamos a colocar aquí cualquier solicitante, el departamento, y aquí donde dice artículo salida por legalización le damos clic derecho insertar. Acá le colocan el activo que compraron, la cantidad que van a legalizar, que fue la que compramos, que fue 5, el almacén. Hasta el momento acá no ha cambiado absolutamente nada de lo que ustedes manejan de una salida. Aquí empezamos. Las series, buscamos las series con este botón, las seleccionamos, las series que vamos a legalizar, le decimos aceptar, y aquí donde dice referencias es que vamos a colocar la referencia que les mencioné. Entonces, aquí en este listado les van a salir todas las referencias que han creado dependiendo del tipo de activo. En este caso solamente tengo una. Le decimos doble clic y le damos a aceptar. Entonces, fíjense que lo que cambia acá en el momento de hacer la legalización del activo es, primero, que deben colocarle las series que corresponden a la cantidad que estamos legalizando. Y segundo, deben colocar la referencia de inventario que corresponda, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen todas las referencias de cada uno de los tipos de activo y en una sola legalización van a legalizar diferentes tipos de activos, quiere decir que van a tener que escoger, van a tener que hacer una salida, una legalización por cada tipo de esos activos. Bien, aquí le decimos aceptar y van a ver lo que pasa. Tan pronto yo le digo aceptar, el sistema aquí no me va a insertar un registro, sino me va a insertar 5. Vamos a decirle aquí aceptar. Perdón, aquí en la edición de conceptos, ¿qué le van a colocar? El concepto que tiene la cuenta 15, que en este caso el que yo escogí fue el 9999, ¿cierto? Es este. El tercero, esta cuenta pide tercero, ese tercero se puede dejar fijo o lo colocan cada vez que hagan la salida. Y aquí lo mismo la referencia, que sería la 001. Entonces fíjense que en la edición de conceptos del sistema también me pide la referencia. Le decimos aceptar y fijémonos que me insertó 5 veces el mismo ítem. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos es una serie diferente. Esa es la diferencia que existe en la salida por consumo normal. Aquí, esos 5 ítems me lo insertó en 5 registros diferentes. Y fijémonos en algo, aquí ya estamos cumpliendo con el valor unitario que va con el IVA incluido. Fíjense que la compra fue por 1.800.000, pero aquí la legalización me la está haciendo por 2.088.000.
Entonces ahí también se está cumpliendo la norma de que el sistema me envíe como mayor valor del inventario el valor del IVA. Esta es la misma configuración que tradicionalmente han venido manejando, que es que cuando creen un activo, aquí donde dice, cuando creen un artículo, perdón, acá donde dice impuestos, acá, impuestos, aquí donde dice máximo porcentaje de IVA descontable, si quieren que asuma el total deben colocarle que es 0. Eso sigue funcionando de igual forma esa parametrización. Entonces, si nosotros consultamos este primer ítem, me dice que eso me lo va a legalizar con el artículo 98.00011. Entonces vamos a mirar si en el módulo de activos eso está creado, para que lo identifiquemos. 98.00011. Fijémonos que no está creado. Eso es lo que va a hacer ahorita cuando guardemos esta salida por consumo. Ahorita voy a volver a consultar ese documento. Entonces yo le digo aquí, guardar. Escogemos la fuente, la serie, primero que todo, que ya ustedes se las indicarán desde aquí de Bogotá qué fuente deben utilizar. Le decimos guardar. Y fijémonos que ya me hizo la legalización del activo. Si yo vengo aquí al módulo de activos fijos, el consecutivo 98.00011 ya está creado, miren, portátil HP ProBook, con los datos con los que yo lo ingresé en el módulo de inventarios. Entonces, esa es la interfaz que existe entre el módulo de inventarios y el módulo de activos fijos. Entonces, si yo consulto ese documento por contabilidad, ¿el qué hizo? Vamos a consultarlo. Es el 5202-02291. Y ese documento lo quiero yo enviar a diferentes dependientes. Ese activo, pero son 5 activos y son 5 dependientes. Entonces, fijémonos que ahí lo que hizo fue hacerle un crédito a la 14 que yo le coloqué al artículo, al grupo, y hacerle un débito a la 15 por cada uno de los activos que estoy legalizando. Y a su vez, dentro del módulo de activos fijos, él lo que hizo fue crearme cada uno de esos activos. Aquí están, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. ¿Sí? Desde el inventario, aquí el señor Ramón me estaba preguntando si ese activo yo lo utilicé para varias dependencias. Entonces, ¿cómo se haría para crearlo en las dependencias que corresponden en el módulo de activos fijos? Entonces, eso se puede hacer de la siguiente forma. Fíjense que cuando yo inserté el ítem, el sistema me pidió una referencia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Una de las formas sería crearme referencias por cada localización de inventarios, de activos, que creería yo que se les puede volver inmanejable el tema. ¿Sí? Porque son todas las localizaciones que ustedes tienen acá
y a cada localización crearle una referencia. ¿Por qué razón? Pues voy a volver aquí a la plantilla. Ahora sí vamos a detallar el tema de la plantilla. Cuando estamos hablando de la plantilla de activos, estamos diciendo que los datos van a quedar por defecto, es decir, que la localización va a quedar por defecto, o sea, todos los activos que yo cree basados en una plantilla van a conservar los mismos datos, ¿sí? Como es la localización, el grupo, el proveedor, estos números de factura, perdón, el proveedor número de factura si me lo manda de la entrada de mercancías, la fecha de compra, la placa, la serie. Entonces vamos a hacer la comparativa para que lo veamos más claro. Entonces vamos a ver la entrada de mercancía, la entrada de activos, perdón, 98000011. Entonces fijémonos, la localización es la misma, el grupo es el mismo, pero el proveedor sí cambió. O sea, el proveedor sí me lo envía, el que tengo yo, en el módulo de inventarios. El número de factura también. La fuente y la serie, la fuente y el documento también, la fecha de compra, la que manda inventarios. La placa no, fijémonos que la placa es la misma que está en la plantilla. Pero la serie sí es la que me envía del módulo de activos fijos. ¿Sí? Los centros de costos, entonces el centro de costos es el mismo. Es decir, que cuando yo contabilizo una plantilla, esa plantilla me va a contabilizar para todos los activos con el mismo centro de costo, con el mismo responsable, con la misma información contable, ¿sí? Basado en esto es que ustedes deben empezar a armar el criterio de cómo deben crearse esas plantillas. ¿Sí es clara esa parte? Carlos, ¿sí es claro lo de las plantillas? Miguel en Santa Marta. ¿Sí es claro, Miguel? ¿Quién me habla? Melgar. ¿Qué duda tienen en Melgar? No les escucho. ¿Qué más, Milton? No, no le escucho muy bien. Dime. Ahí ya le escucho. En la placa ustedes están colocando el mismo código del activo. Y en la serie que estaban colocando. ¿Perdón? El número serial. ¿En la placa también la serie? No. Pero eso solamente para los activos que manejan serie, ¿cierto? Pero la placa siempre ha sido el mismo código del activo. En este momento sería un dato que tendrían que entrar a modificar. Eso lo pueden hacer. ¿De qué forma? Simplemente vengo aquí al activo y le coloco acá 99000011 y lo guardo. Le coloco la descripción detallada y guardo.
Y cuando consulte el activo, ahí ya me guardó los cambios, ¿sí? En este momento tocaría hacerlo de esa forma, ¿sí? Es decir que, digamos que una de las tareas sería, cada vez que ustedes hagan la interfaz de la legalización de activos por inventario, va a ser necesario que entren al módulo de activos fijos y modifiquen los datos que sean necesarios modificar, ¿sí? Y por mi parte, yo les voy a averiguar el tema de la placa, a ver si en la placa también se puede mandar el código, pero en este momento el sistema no lo tiene, pero yo voy a confirmar con desarrollo si ese cambio se puede hacer. Pero el resto de datos, y entonces de acuerdo a la pregunta que me decía el señor Ramón, y si cambia la localización, entonces tendría yo que venir y cambiar la localización acá. ¿Tocaría uno por uno? Claro, tocaría uno por uno. O sea, el sistema lo que hace es crear el activo, pero ya los datos que sean particulares de cada activo, tendría que cambiarlos. Entonces ahí habría que revisar, o si no, pues crear una localización por cada, crear una referencia de inventario por cada localización, pero creería yo que se les puede volver inmanejable esa información. Acá donde dice referencias de inventario, crear una referencia de inventario por cada localización, por cada tipo de activo. Entonces se les puede volver un poco inmanejable, porque si yo tengo, por ejemplo, computadores, si computadores puedo manejar bueno, no hablemos de computadores, equipo de cómputo. Y equipo de cómputo tengo en todas las áreas, entonces me tocaría crear por el solo rubro de equipos de cómputo tantas referencias como localizaciones tenga. Y si tengo maquinaria, así mismo. Y si tengo muebles y enseres, así mismo. Entonces se les puede volver una base de datos bastante grande y en algún momento inmanejable. Y la persona que esté haciendo la legalización de activos tendría que saber ese activo dónde está ubicado. ¿Sí? Entonces, ahí la idea ¿cuál es? Este proceso son dos realmente, ¿no? Uno que es la persona que hace la legalización de activos, que en teoría debería ser la misma persona que hace las salidas por consumo normalitas, ¿cierto? Y el otro proceso es la persona que maneja el módulo de inventarios, el revisar y arreglar lo que le mandó inventarios, ¿sí? Pienso yo que esa sería la forma adecuada de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que en inventario simplemente se está haciendo la legalización de que eso no es un inventario, sino es un activo, pero ya la responsabilidad de la persona de activos es verificar que todos los datos que el inventario le creó estén correctos y los que no, arreglarlos. Entonces ese proceso son dos procesos realmente. Ahí lo que deben buscar es el mecanismo interno, correo, enviar el documento impreso. Ustedes tendrán que revisar de qué forma lo hacen, para que la persona que hizo la legalización de activos desde inventario le informe al de activos que ya hizo ese proceso para que el de activos arregle la información que corresponde, verifique y arregle. Entonces ya el de activos no tiene que crear la entrada, simplemente tiene que arreglar y revisar cada uno de sus ítems. No sé si tengan alguna inquietud. ¿Cuántas cuentas de proveedores se creó solo una? Perdón, ¿cuántas cuentas por pagar por el proveedor solamente una? ¿Aquí haya ingresado 6 activos? 5 activos. Aquí haya causado... Vamos a mirar la causación. Acá el señor Ramón me está preguntando que cuando se causó la entrada del activo, ¿cómo se contabilizó esa entrada? Entonces vamos a revisarlo. Él me dice acá que esa entrada se contabilizó por la fuente 71, el documento 28, 710228. Vamos a mirar contablemente esa entrada cómo se hizo.
71, una sola. Entonces me registró el inventario, la retención correspondiente y la cuenta por pagar. Por eso era que no habíamos podido antes hacerlo porque no me generaba, si eran 10 activos me generaba 10 cuentas por pagar. Cuando lo hacíamos antes por... ¿Sí? Pues por eso nunca... Ahora sí, Estos cierres del 20 se pueden presentar de pronto al 20 años. no, ni siquiera. No, tampoco porque peor. Los activos es peor. Claro, que el activo llegue en año. Entonces los cierres tienen que ser... Ahora, ustedes deben hacer esas legalizaciones en la medida de lo más real posible, ¿no? Estábamos hablando si en algún momento a ustedes les iba a quedar existencia sin legalizar, no sé, que de pronto compren 5 televisores, pero esos 5 televisores los dejan ahí en un mientras tanto porque es una temporada alta y de pronto en alguna habitación se llega a dañar un televisor, entonces yo tengo uno para activarlo. No sé, un ejemplo medio loco que estoy colocando. En ese caso ustedes tendrían que hacer la legalización cuando coloquen el televisor en la habitación. Antes no puedo hacer. Antes lo deben tener ahí en inventario. Y cuando estén haciendo sus conteos físicos van a saber que ahí tienen sus 5 televisores y van a permanecer ahí. ¿Cierto? ¿Sabe también en qué casos? Por ejemplo, el día del afiliado. Supongamos que vayan a regalar algunos electrodomésticos y los compran en noviembre. Quedan en el inventario y se le hace la salida, pero ya no contra activo fijo, sino contra el gasto en diciembre. En diciembre. Entonces, pero quedan en el inventario. Debe pasar tener la actividad. Señor. Sí, señor. Miguel Álvarez. ¿No es Miguel Álvarez? Todos los activos que estaban en el inventario se interesó debidamente, correctamente, no me faltó ningún activo. ¿Qué procedimiento era? Como eso lo van a manejar ustedes en una bodega, cuando usted saque el consolidado por bodega de esa bodega, ustedes van a saber qué activos no se han legalizado, ¿sí? Por eso la idea es que ustedes se creen una bodega que se llame activos fijos. Y esa bodega va a ser única y exclusivamente para la interfaz. Entonces, todos los activos que se encuentren en esa bodega son los que no han legalizado en el módulo de inventarios. Respecto de pronto al comentario que hacía el señor Ramón, con esos activos que compran, pero que son para el día del afiliado, yo no les aconsejo que los manejen en la bodega de activos, eso sí sería bodega de su almacén principal, porque si no se les empiezan a mezclar las cosas. Porque, ¿cuál es el objetivo de eso? Si, por ejemplo, compraron 10 televisores para el día del afiliado. El objetivo de esos televisores no es que sean activos para mí, por lo tanto no deben estar en la bodega de activos fijos. Eso deberían estar en la bodega de ustedes de almacén de suministros o almacén general, no sé. Pero no debería estar ahí porque si no, van a empezar ustedes a confundir la información. Y van a creer que tienen 10 televisores por legalizar cuando no, esa no es la realidad. Porque esos televisores son para la bodega de materiales. Sí, se puede hacer por ese lado. Deben identificar muy bien la operación y asimismo, identificando la operación, saben en qué bodega van a No se utilizar. aclara porque para diciembre ya la nevera, que se compre para ese día, pues se van a subir en una bodega de materiales. Es más, yo lo manejaría por un artículo diferente. Y por un grupo totalmente diferente que se llame, no sé, yo normalmente activos. en misceláneos. Exacto. Pero el Que sería un grupo de activo. misceláneos. Exacto, un grupo Y de diferente, o sea, exacto. nada que tenga que ver con activos. Listo, gracias. Porque si no, se les puede armar ahí un enredo bien No, tremendo. ya, aquí con un amigo Dani, ¿Quién ya- me iba a hacer alguna pregunta? ¿Ya? Listo, claro. Bueno, digamos que con los activos que no se les pudo dar salida en Melgar, era porque fueron activos creados antes de la actualización.
O sea, eso en teoría no debería volvérseles a presentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí estamos arrancando de algo nuevo. Si se les llega a presentar algún error, eso se tramita normalmente por los canales de soporte y miramos y resolvemos, ¿sí? Pero eso no debería volvérseles a presentar porque eran legalizaciones viejas con la versión nueva. Entonces ahí habían datos que hacían falta y eso era lo que tocaba empezar a validar. Por eso fue que se les presentó ese inconveniente allá en Melgar. Dime. Los tablets. Los cables pendientes por salir. Que la tienen inventario. Eso, ¿ese dato ya lo tienes, Samir? Sí, ya se han enviado por correo, ya me informó a un Facebook y pues ya me esperando que pasaría lo que quedan pendientes a los tabletas. Bueno, lo que pasa es que estoy analizando porque como esa información se va a ingresar de nuevo, podemos revisar esas salidas, pero de todas formas en la base nueva van a tener que volver a hacer ese ingreso. ¿Sí me hago entender? Si quieren, yo mañana voy a venir acá. Entonces, contactémonos mañana. Yo mañana voy a estar acá también todo el día. Entonces, contactémonos mañana y revisamos el tema de esas tabletas. ¿Listo? Señor. Yo estoy acá, debo estar aquí a las 8:30 más o menos. Yo estoy ubicado en la oficina de Samir. Si no estoy ahí, entonces me contactan con el señor Ramón o con Gonzalo. Que si no estoy donde Samir, estoy generalmente donde ellos. Señor. ¿Cuándo va a ir a Santa Marta? Todavía no hemos cuadrado visita, pero la idea es que Primero trabajan en toda esta parte, claro. la idea es que adelanten bastante este tema, lo revisen y ya con el señor Ramón y Samir tenemos que cuadrar unas visitas a las sedes, pero todavía no hemos organizado esas visitas. Pero en su momento ya con el señor Ramón y con Samir ellos les informarán el día de las visitas a las sedes. Aquí digamos que lo importante y lo primero es que cuadren el tema de la plantilla de Excel, ¿cierto? Y lo segundo, que puedan hacer estas configuraciones, que ya creen los artículos de inventario, que hagan toda esta configuración. Como les mencioné, yo voy a estar acá esta semana, voy a estar aquí en la sede. Si tienen algún inconveniente, la idea es que programemos